Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir resolviendo algunas ecuaciones, en este caso algunas reacciones dentro de la química, las cuales vamos a tener que ajustar para que la estequiometría quede balanceada por completo. Entonces, la primera de ellas que vamos a hacer va a ser, en este caso, la síntesis del amoníaco. El amoníaco o trihidruro de nitrógeno, es exactamente lo mismo, viene determinado por la siguiente reacción. N2 más H2 para darnos NH3. ¿Ok? Entonces, si hacemos el planteamiento como siempre para ver si esta reacción está ajustada, tendríamos en el caso, este caso es sencillo porque solo tenemos nitrógeno e hidrógeno, tendríamos en el caso del nitrógeno que sería, a la izquierda tenemos 2, mientras que a la derecha solamente tenemos 1. Por tanto, no quedaría ajustado. Y con el hidrógeno nos podemos plantear que sea lo mismo. A la derecha tendremos 2, a la izquierda tendremos 2 y a la derecha tendremos 3, por tanto, tampoco quedará ajustado. Entonces, como el término del nitrógeno es quizá el más sencillo de ajustar, por aquello de que es un elemento un poquito más raro, simplemente lo que haremos será, por ejemplo, si aquí a la izquierda tengo 2 y a la derecha tengo 1, si yo aquí delante le añado un 2, automáticamente ajusto los nitrógenos. Es decir, 2 será igual a 2 por 1. Por tanto, se cumple. Pero claro, ahora que a la derecha tengo 6 hidrógenos, porque tengo 3 partículas de hidrógeno, 3 átomos de hidrógeno, y además tengo 2 moléculas de, en este caso, amoníaco. Por tanto, tendré 6. Como aquí tengo moléculas que van de 2 en 2, si yo aquí le añado un 3, ahora tendré 3 moléculas de hidrógeno que compensarán, en este caso, a los 6 hidrógenos que tengo aquí, porque tendré que 3 por 2 será lo mismo que 2 por 3. Por tanto, en efecto, quedará ajustada perfectamente. Podemos ver que tengo 2 nitrógenos a la izquierda, 2 nitrógenos a la derecha, 6 hidrógenos a la izquierda, 6 hidrógenos a la derecha. Por tanto, esta reacción queda ajustada de manera relativamente sencilla. Vamos con la siguiente. En la siguiente nos la dan de manera verbal. Nos dicen, si hacemos reaccionar óxido de zinc con ácido clorhídrico, obtenemos cloruro de zinc más agua. Determina cuáles son los ajustes para que la reacción quede balanceada. Repito, óxido de zinc, lo voy a escribir, óxido de zinc más ácido clorhídrico para dar cloruro de zinc más agua. Bueno, entonces en el caso, lo más relevante de este problema es que tengamos en cuenta las valencias de cada uno de los elementos. Óxido determina oxígeno, sabemos que tiene -2. El zinc requiere el zinc, y si el zinc, en caso de que no nos acordemos, podemos ir a la tabla, pero el zinc tiene +2. Podéis verlo que lo tenemos aquí, que tiene +2. Por tanto, aquí nos quedará ese +2. Ácido clorhídrico, tenemos que recordar que cuando el hidrógeno se unía con un elemento del grupo 17, se formaban los ácidos hidrácidos. En este caso, clorhídrico será cuando unimos cloro con hidrógeno, y como teníamos que el cloro se nos formaba a la derecha, lo podemos poner al revés, podemos poner aquí H y Cl, tendremos en este caso que el Cl irá con la -1 y que en hidrógeno irá con la +1. Lo mismo nos ocurre aquí, óxido de zinc, tendremos óxido que nos irá a la derecha y el zinc a la izquierda. Pero bueno, por ponerlo debajo, lo dejo tal y como está. Y ahora aquí tendremos cloruro de zinc, que si recordamos será el zinc con esa +2 que tenemos y el cloro en este caso, de nuevo, con la -1, y el agua que tenemos, que sabemos que es H2O directamente. ¿Ok? Por tanto, tendremos óxido de zinc, que será ZnO, como este tiene +2 y este tiene -2, automáticamente se compensan. Y después tendremos más ácido clorhídrico, HCl, como tiene +1 y -1, se compensan, para formar cloruro de zinc, ZnCl, pero este tiene +2 y este tiene -1. Por tanto, aquí tendremos que ponerle un 2 para que las dos moléculas de cloro, mejor dicho, las dos partículas de cloro, nos compensen la carga positiva del zinc, más el agua.
Y ahora, como siempre, podemos hacer el análisis. El zinc, el ZN, nos queda compensado, porque tendremos que 1 será igual a 1. El de aquí con el de aquí. El cloro, veremos que no queda compensado, porque tendremos que este tendría que ser igual a este. 1 igual a 2. Este no se cumple. Vamos con el oxígeno, que aquí tendremos 1 y aquí tendremos 1, por tanto el oxígeno también queda compensado, 1 igual a 1, mientras que el hidrógeno, podemos ver que sería aquí un hidrógeno y aquí 2, 1 igual a 2, tampoco queda compensado. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? En este caso es relativamente sencillo de que podamos ajustarla. ¿Por qué? Porque justo lo que nos falta es cloro y justo lo que nos falta es hidrógeno. Es decir, tanto el zinc como el oxígeno están perfectamente ajustados, por tanto, este término no tenemos que tocar. Entonces, si yo a la izquierda necesito un hidrógeno más y un cloro más, simplemente aquí pongo un 2 y por tanto debería quedar ajustada. De hecho, ahora vamos a hacer la comparación. El zinc está como está. El hidrógeno ahora tengo... Bueno, perdón, vamos a mirar primero el cloro. El cloro ahora tengo 2 a la izquierda. Por tanto, 2 igual a 2. Y a la derecha, como no he tocado nada, me queda exactamente como está. Y el oxígeno tampoco he tocado nada, por tanto está como está. Y el hidrógeno tendremos que será de nuevo 2 igual a 2, porque podéis ver que tengo aquí estos dos hidrógenos y aquí estos dos. Por tanto, la reacción queda perfectamente ajustada y podemos ver que cuadran todos los elementos sin ningún problema. Hay algunas como esta que son relativamente sencillas de ver, otras son un poquito más complicadas, como la que vamos a ver ahora. Voy a borrar todo esto para tener espacio porque esta la vamos a hacer aplicando el método que vimos el otro día que nos permite resolver todas. Nos dicen, tenemos óxido de hierro 3 más ácido clorhídrico para formar cloruro de hierro 3 más agua. Es decir, óxido de hierro 3 más ácido clorhídrico de nuevo para formar, no me va a caer por allí, lo pongo todo aquí, nos dicen cloruro de hierro 3, cloruro de hierro 3 más agua. Bueno, en la primera línea tenemos reactivos, en la segunda tenemos productos. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Óxido de hierro 3, sabemos que, a ver, que aquí lo he puesto mal, óxido de hierro 3, sabemos que tiene que ser FeO, donde aquí tendremos menos 2 y aquí tendremos más 3. Por tanto, para compensar, pondremos aquí un 3 y aquí un 2. Simplemente será de esta manera, porque el 3 nos indicaba la valencia del hierro, por tanto, aquí nos quedaría ese más 6 al tener dos partículas y aquí nos quedaría ese menos 6 al tener 3 átomos. Por tanto, nos cuadra. Más ácido clorhídrico, ya hemos visto que sería así, y ahora tendremos cloruro de hierro, FeCl, lo mismo que antes. Aquí menos 1, aquí más 3, por tanto aquí deberemos colocar un 3 para que nos cuadre perfectamente. Y más el agua. Por tanto, de esta manera ya tenemos la primera parte resuelta, que es poder ajustar perfectamente la reacción según sus cargas. Ahora lo que nos falta es ajustar los elementos. Podemos ver claramente que no está ajustada. Tenemos 2 hierros y aquí 1, tenemos 3 oxígenos y aquí 1, tenemos aquí 2 hidrógenos y aquí 1, tenemos un cloro y aquí 3. Por tanto, esto es un desastre por donde lo cojamos, por donde lo cojamos. Entonces voy a poner los coeficientes como siempre, A, B, C, y en este caso a la cual le voy a hacer un poquito de hueco, aquí D por H2O, y vamos a ir por cada uno de los elementos. El hierro, tendremos que 2 por A, porque tenemos dos partículas de hierro por cada molécula de óxido de hierro 3, tendrá que ser igual a C, porque tenemos una partícula de, en este caso, hierro por cada molécula de cloruro de hierro 3. Vamos con el cloro. Tendremos en este caso B, porque simplemente será un átomo de cloro por cada molécula de ácido clorhídrico, y esto deberá ser igual a 3 por C, porque tendremos tres moléculas, en este caso, perdón, tendremos una molécula de cloruro de hierro 3 y en cada molécula tenemos 3 átomos de cloro. Vamos con el oxígeno. En el oxígeno tenemos 3 por A, lo mismo, tenemos 3 átomos de oxígeno por cada molécula
de óxido de hierro 3 y esto tendrá que ser igual a D porque es el valor que tenemos en este caso, que tenemos aquí solamente un átomo de oxígeno. Y por último, el hidrógeno, que nos quedará B, este sencillo, y por tanto aquí lo que tendremos será al otro lado 2D, porque lo que nos queda será simplemente el valor que tenemos aquí de 2 átomos por cada molécula de agua. Entonces ahora, como siempre, lo que tenemos que hacer es ir resolviendo detenidamente y ver cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, este 2A igual a C. Pues en la segunda ecuación puedo poner que B será igual a 3 por 2A, es decir, 6 en este caso por C. ¿De acuerdo? Lo podemos ver, perdón, 6 por A. Es decir, que tenemos aquí C igual a 2A y ya tenemos que B será igual a 6A. Ahora tendremos que D será igual a 3A y sabemos, en este caso tenemos el valor de B, el valor de D y el valor de C en cada una de ellas. ¿Ok? Por tanto, en un principio lo deberíamos tener resuelto. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, esta ecuación es equivalente a cualquiera de las otras dos, porque B hemos dicho que era 6A y 2 veces D sería 2 por 3A, es decir, 6A. ¿De acuerdo? Por tanto, esta ecuación la podemos eliminar. Con esto que hemos conseguido, como hacemos siempre, representar todos y cada uno de los valores en relación al valor que le demos a A. Esto suele ser muy interesante porque como A suele ser la molécula más compleja de todo el ejercicio, de esta manera lo que conseguimos es representar todos los valores con respecto a esa molécula. Es decir, si yo ahora digo que A es igual a 1, pues lo que tendremos será que B será igual a 6, C será igual a 2 y D será igual a 3. Es decir, que la reacción nos quedaría Fe2 o 3 más 6 veces HCl para darnos 2 veces FeCl3 más 3DH2O. Y como siempre, comprobamos. ¿El hierro se cumple? Pues en la primera tenemos 2 y en la segunda tenemos 2 por 1. Por tanto, se cumple perfectamente. ¿El cloro se cumple? En la primera tenemos 6 por 1 y en la segunda tenemos 2 por 3. Por tanto, se cumple perfectamente. ¿El oxígeno se cumple? Pues en la primera tenemos 3 y en la segunda tenemos 3 por 1. Por tanto, también se cumple. ¿Y el hidrógeno se cumple? Pues en la primera tenemos 6 por 1 y en la segunda tenemos 3 por 2. Es decir, que se cumple perfectamente. Como siempre, voy emparejando cada uno de los átomos con su correspondiente en el otro lado para ver que cuadran perfectamente. Y veo que en este caso me han encajado a la perfección. Por tanto, podéis ver que este método vuelve a funcionar como siempre. Una idea muy interesante que nos puede funcionar muy bien es lo que acabamos de ver aquí. Es decir, el determinar todos los valores con respecto a la partícula, al coeficiente de la partícula más compleja que hay. Porque si lo hacemos con respecto al resto, es muy probable que aquí nos aparezca un término el cual sea una fracción, el cual no sería incorrecto, pero sería menos práctico a la hora de aplicarlo. Entonces es mucho más interesante que lo hagamos de esta manera. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.